Pues muy bien, estamos listos. Shulamit, bienvenida, bienvenidos a todos. Hoy hablaremos sobre la primera dama en el Porfiriato y la primera dama en la Revolución, segunda parte. Shulamit, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias a ti, Alberto, y gracias a todas las personas que se han enlazado con este programa. Les doy las muy buenas tardes. Esperemos que todos estén bien y todos sigamos bien. Corrijo un poquito lo que acaba de decir Alberto, porque en la charla pasada, la plática pasada, ya hablamos de la primera dama en el Porfiriato, doña Carmelita Romero Rubio y Castelló de Díaz, de la cual pues traté de hacer una semblanza lo más cercana y cálida posible porque fue una gran figura. Hoy al finalizar, si ustedes quieren, podemos hacer algunas preguntas sobre ella también, pero la sesión de hoy la vamos a dedicar a otra mujer, a la mujer que la sucede, digamos, en el tiempo, en el siglo XX, la primera década, ya la segunda década del siglo XX, o sea, el periodo postrevolucionario. Esto es confuso porque sabemos, ya lo hablamos en otras pláticas, que la revolución inicia con Madero y se sigue una década más. Pero hoy vamos a hablar de la esposa de Francisco I. Madero, el mártir de la revolución, el mártir de la democracia en México, y ella se llama Sara Pérez de Madero. Sarita, como a Carmelita se le decía siempre Carmelita. Sabemos que los mexicanos somos muy dados a los diminutivos. Quiero hacer esta preámbulo al decir que Carmen Romero Rubio y Sara Pérez de Madero son dos mujeres que imprimieron un sello a su estatus de ser primeras damas, acostumbradas en el siglo XX a que la primera dama era simplemente un bastoncito, un adorno del señor presidente. Pocas han dejado impreso un sello en la historia de México, como sí lo hizo Carmen Romero Rubio, como les platiqué la sesión pasada y como les platicaré hoy de doña Sara Pérez. Sarita nace en Querétaro, en la hacienda de Arroyo Zarco, camino a la ciudad de Querétaro si vamos por la carretera principal, y va a ser ahí cerquita San Juan del Río, donde su padre era un latifundista, e igual que doña Carmelita, Sara va a ser una mujer que nace en una familia acomodada. El padre es un terrateniente, pierde a su madre siendo muy chiquita, recibe educación como todas las jovencitas de buenas posibilidades a fines del siglo XIX en su casa. Pero siendo una joven de alrededor de unos 20, 21 años, va a estudiar en el colegio de Notre Dame en California, y aquí vemos cómo se tomaba el tiempo, el gasto, el cuidado de mandar a estas señoritas de buenas maneras, de buenos modales, de buena educación, a las mejores escuelas como era la Notre Dame de California para fines del siglo XIX. Yo quiero comentarles que aquí tengo, yo hace unos años escribí un artículo en el periódico Universal sobre la vida de Sarita Pérez, y para esa investigación escribí al colegio de Notre Dame, y de inmediato me enviaron su cardex académico, el cual muestra a una mujer estudiosa, aunque para estudios femeninos. No estudió ciencias, estudió ciencias domésticas,
y cosas de ese tipo. Pero esto muestra que es una mujer refinada, educada, y allí en el Colegio de Notre Dame, como otras señoritas mexicanas, va a encontrar a Mercedes y a Magdalena Madero, hermanas de Francisco. Francisco, que también estudiaba en ese momento en una universidad californiana y después se va a ir a Francia a estudiar, Francisco. Sarita hace muy buena amistad que llevó durante toda su vida con las que fueron sus cuñadas, hace buena amistad se inicia el noviazgo de Sarita y Francisco. Este va a ser un largo noviazgo porque él está estudiando, como les dije, en California, después se va a ir a Francia, pero tenemos la correspondencia epistolar entre Francisco y Sarita, y Francisco le muestra un amor y un romanticismo enorme que ella, fina y delicada, contesta con los modales femeninos, pero que se ve que hay un gran romance que existe entre ellos dos y que es de largo tiempo. Qué bueno, perdón, qué bueno que por lo menos el noviazgo fue largo, porque sabemos que el matrimonio ya no pudo ser largo. Estas cartas finalmente apasionadas de Francisco van a llevarlos al matrimonio y en 1903 ellos se casan aquí en la Ciudad de México en una ceremonia civil, en una ceremonia religiosa, ella 2 años mayor que él, ella ya de 33, él de 31, ya gente madura, formada, y se van a vivir como recién casados a San Pedro de las Colonias, donde sabemos que era el hogar de Francisco Madero. Ahí van a vivir un corto tiempo. Bien, es sabido que Francisco fue un patrón, un terrateniente allá en el norte, muy consciente de su papel como jefe de muchos trabajadores, va a procurar que los trabajadores tengan mejores viviendas, que sean resarcidos con un salario adecuado. O sea que Francisco desde un principio lo conocemos como un hombre bueno, un hombre confiado, un hombre consciente de sus deberes nacionales y laborales o patronales. Pero le empieza a entrar el gusanito de la política a Francisco. Ante el problema, que ya también lo hemos hablado, de la eternización de Porfirio Díaz en el poder, para fines de la primera década del siglo XX, Porfirio Díaz propone volverse a postular como candidato para la presidencia. Aquí voy a señalar uno de los principales defectos que se le han encontrado a este prócer Madero: su ingenuidad. Él, en su buena voluntad, pide una entrevista con el presidente Díaz. Como era de una familia rica e influyente, como sigue siendo la vitivinícola Madero en el norte hasta el día de hoy, vinos de Casa Madero, logra la entrevista con Díaz y, perdón, estoy un poco ronca, y Díaz lo recibe. Madero tiene la ingenuidad de proponerle a Díaz que lo admita como su mancuerna en el binomio electoral. O sea que para de 1910, la elección de 1910, en la que ya Porfirio Díaz tiene 80 años, sí, ya le corresponde darle el papel de vicepresidencia a un hombre más joven como era Madero. Claro que Porfirio Díaz no le hace ningún caso, va a poner a otro viejito, Ramón Corona, en el papel de vicepresidente, y pues Madero se regresa al norte
y se le ocurre la idea que lo puso en la historia y que lo puso en la carrera política. Escribe un libro que hasta el día de hoy es un must, digamos, una necesidad leerlo para todo estudiante de historia o de ciencia política, que se llamó La sucesión presidencial de 1910. Este libro va a alborotar mucho a la sociedad mexicana. Cuando digo la sociedad mexicana, como ya también hemos hablado, nos acordamos que en esa época el índice de analfabetismo era muy alto, pero para la gente que ya estaba pendiente de lo que está pasando con el régimen porfirista, pues va a caer como anillo al dedo y va a alborotar muchas conciencias políticas. Tan así que Porfirio Díaz va a mandar encarcelar a arresto domiciliario a Madero porque lo considera un peligro durante la etapa de las elecciones. Y aquí volvemos a Sarita. Sarita había tratado de disuadir a su marido Francisco que dejara la política, que no se fuera a la capital, que se siguieran viviendo esa vida tranquila que tenían en San Pedro de las Colonias. Él no, sabemos, obvio que él no puso atención a esto, él se dejó llevar por su fuego político. Y aquí es como les digo, volvemos a Sarita. Sarita se une a él en cuerpo y alma. Sarita lo va a acompañar en sus campañas, lo va cuando es encarcelado por órdenes de Díaz, es encarcelado domiciliariamente. Sarita va a estar con él todo el tiempo. Esto es en Monterrey. Posteriormente lo van a encarcelar en una cárcel, en una celda en San Luis Potosí. Ahí ya Sarita no puede estar a su lado físicamente, pero alquila un pequeño departamento, casita a su lado para estar diariamente con él, ayudarle en todos los afanes de publicidad, de difusión de las ideas revolucionarias. Madero la insta a que venda sus joyas para financiar campañas militares y Sarita lo hace. Sarita le presta su ropa, se acuerdan de uno de nuestros próceres, Aquiles Cerdán. Aquiles Cerdán los visita y es encarcelado y Sarita le presta ropa para que se disfrace de mujer y pueda salir de este arresto que estaba también domiciliario. En fin, que Sarita va a ser una persona que va a estar con su marido en todo momento. Llega junio de 1911. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia, se va al exilio, a Francia, de lo que ya hablamos también, y se inicia la marcha triunfal, digamos, primero con muchos problemas militares, con ayuda de los Estados Unidos, donde Madero ha ido a conseguir financiamiento para armas, y va a regresar a la capital y se va a organizar la primera verdadera elección del siglo XX en México. Obvio que el triunfador va a ser Francisco I. Madero. Francisco Madero es el hombre que trabajó su camino hacia ser presidente de la República. También recuerdo que fue una votación limpia, que fue una votación bien contada, también tomando en cuenta que muchísima gente en aquella época no votó, no sabía leer o no estaba consciente de la política, aunque en un círculo cerrado, pero le cabe el honor a Francisco I. Madero de haber sido el primer presidente elegido limpiamente y reconocido limpiamente. Bueno, pues aquí tenemos a esta pareja
que entra a la Ciudad de México triunfalmente con el puesto de presidente de la República y la primera dama de la revolución, como se conoció a Sarita. Aquí empiezan los problemas. El país vive un caos terrible. No están solucionados los problemas rurales que habían llevado al primer levantamiento revolucionario. Madero, en su afán de democracia y pensar que la democracia es el único valor, o por lo menos el valor principal que se debe hacer valer a través de la revolución, las elecciones libres y limpias que ya hubo, no pone demasiada atención a los problemas que provocaron la revolución, como eran los problemas rurales, de Zapata, de Villa, los problemas urbanos con las fábricas. Entonces, Madero licencia, como les dije ya anteriormente, a las tropas propias y toma a Victoriano Huerta como general, primer terrible, trágico error. Zapata y Villa, como gente de campo que son, dicen, no, yo no voy a licenciar a mis tropas hasta que no me den los resultados por los cuales yo he luchado, o sea, la propiedad, la restitución de mis tierras. Entonces vemos que Madero va a tener el problema rural en diferentes zonas de la República, va a tener un sinfín de huelgas constantes, va a tener el enemigo en casa a través de Victoriano Huerta, o sea, ¿cómo se dice? El alacrán en el pecho directamente. Su figura y la figura de Sarita, sus figuras físicas, decepcionan a la, digamos, entre comillas, aristocracia, alta sociedad mexicana que están acostumbrados al lujo que se había desarrollado, el afrancesamiento de Porfirio Díaz y de Carmelita. Aquí tenemos a una Sarita no tan agraciada como era Carmelita, muy pequeñita, muy petit, diríamos hoy, lo mismo que don Francisco, muy petit, y la prensa se va a volcar en contra de ellos. Sarita va a tratar de llevar su papel de primera dama de la mejor manera posible. Mientras Francisco había hecho su campaña presidencial, ella lo acompañó. Ella trataba de estar a su lado, de arengar también a las tropas, de buscarles cobijas a las tropas, como les dije, de vender sus joyas para financiar los gastos de guerra. Una verdadera compañera, no una Adelita, que ese es otro tipo femenino, pero digamos dentro de su medio fue una mujer al lado de su marido luchador. Y ya aquí, en el papel de primera dama y presidente de la República, van a tener que sortear golpes por todos lados. Como ella era pequeñita, como ella, aunque se vestía elegante, porque también era una mujer de orígenes con afluencia económica, se ponía sus sombreros al estilo Carmelita, nunca igualó la figura física con la que la comparaba la sociedad de aquella época. Y le decían además el zarape, por zarape, el zarape de Madero, porque iba con él a todos lados y porque vivió con él en la cárcel. Entonces era el zarape de Madero y fue víctima, fue blanco de constantes burlas de parte de la prensa. Como les digo, empiezan las huelgas por todos lados. Sarita no se va a quedar ahí mirando. Sarita se va a entrevistar con las mujeres huelguistas
Por ejemplo, con la cerillera de la central que todavía hoy existe, hay una huelga de mujeres y Sarita toma cartas en el asunto y trata de mediar y logra cosas. Sarita va a fundar la Cruz Blanca Mexicana, que era como una cruz roja, pero neutral, ¿sí? Sarita va a tener mucha injerencia en la vida de la población. También hay un archivo que se puede consultar. Y vamos a ver cómo ella camina al lado de su marido. Pero, otra cosa, cuando estuvo él prisionero en Monterrey, en San Luis Potosí, ella, con la formación universitaria que tenía, que aunque les digo que no era en ciencias ni en humanidades, sino cuestiones de femeninas, ella va a tomar el papel del abogado defensor de Francisco. En el mundo que se vivía entonces, pues no tiene mucha voz esta mujer pequeñita. Ella consigue que es un abogado y consigue 10,000 pesos para que él salga. En fin, les digo todas estas cosas para mostrar que Sarita fue una mujer activa, una mujer que no se dejó aplastar por la situación, por la prensa, por todos los conflictos políticos, económicos y sociales que agravaran el régimen de su marido. Bueno, pero viene el año 1913. Ante tal descontento que existe en el país, en la ciudad, con todos los ataques que ellos están sufriendo, se va a armar una conjura, una traición en contra del presidente Madero. Esta traición surge de, como les dije, del propio alacrán que trae en el pecho el régimen maderista y que lo encabeza Victoriano Huerta. Victoriano Huerta trama una traición en contra del presidente, puesto que él tiene intenciones de quedarse con el poder. Aquí hay que decir también que hay un traidor muy importante que va a trabajar al lado de Victoriano Huerta, y este va a ser el embajador de los Estados Unidos en México, el señor Henry Lane Wilson. Hay crónicas de la época, con fotografías incluidas, que nos muestran al traidor Huerta tomando un café en lo que paradójicamente hoy es la calle de Madero y en aquel entonces era la calle de Plateros, tomando un café, discutiendo la forma como se va a llevar a cabo el golpe en contra del presidente de México. Y para febrero del año 1913 se va a concretar esta traición. El presidente no lo sabe. El presidente está confiado en el jefe de sus tropas, de su ejército revolucionario, que, oh desgracia, es Victoriano Huerta por error del propio Madero, ¿sí? Ellos vivieron un tiempo en el castillo de Chapultepec, camino a Palacio Nacional a trabajar al principio del mes de febrero de 1913, Madero es apresado. Hay la conjura, hay la defensa por los cadetes del Colegio Militar, hay el plan, hay varios, ¿se acuerdan que les dije que en el siglo XIX
todo era a través de un plan que va a justificar el golpe militar, el plan de la Ciudadela, el plan, no me recuerdo otros, hay miles de planes, pero con el cual se va a concretar esta traición. Sarita sabe que su marido salió a Palacio Nacional, sabe que las cosas están muy agitadas. Posteriormente llega a sus oídos que el hermano de Madero, Gustavo, ha sido apresado, posteriormente que fue torturado. Y entonces Sarita no se queda con los brazos cruzados a esperar la suerte trágica para ella, para su marido, para la familia en general. Una cosa que estoy olvidando de decir, Sarita y Francisco no tuvieron hijos, ¿sí? Entonces Sarita estaba muy unida a la familia de su marido, a su mamá y a sus hermanos. Cuando se sabe del tormento que se le da a Gustavo, hermano de Francisco, Sarita toma cartas en el asunto y va primero, como siente que va a encontrar apoyo, en el cuerpo diplomático. Se va a refugiar en la Embajada de Japón. Va a recibir las ayudas del embajador de Japón, de Cuba, quienes le aconsejan, debes entrevistarte con Henry Lane Wilson, que es el decano, ¿sí? Es la cabeza del cuerpo diplomático. Y allí va Sarita con la madre de Madero, ya enlutada por su hijo Gustavo, y se van a entrevistar con Henry Lane Wilson. Son muy interesantes las crónicas que nos llegan paso a paso de lo que sucede en esta entrevista. Henry Lane Wilson, igual que Victoriano Huerta, era un hombre alcohólico. En la propia entrevista se oye, se ve que la esposa de Wilson le tiene que jalar un par de veces el saco porque el señor está bajo los efectos del alcohol y además bajo los efectos de que es partícipe de la traición junto con Huerta. Sarita pide al embajador Wilson, junto con una hermana y la madre de Madero, que garanticen por lo menos la vida de estos hombres. Ya de Gustavo es una tragedia, pero con Francisco está el vicepresidente Pino Suárez y abogan por la vida de estos personajes. Henry Lane Wilson es un hombre déspota, irónico, sarcástico, prepotente, que no le hace mucho caso. Aquí hay una mujercita mexicana en un problema, pequeñita, habla muy buen inglés, es cierto, se educó en Notre Dame, pero no hace caso. Y ella le dice, ¿por qué este acto de traición? Y Henry Lane Wilson lo dice y lo podemos leer en las entrevistas, es que Madero nunca quiso hacerme caso de lo que yo le decía. Y Sarita no se amilanó durante toda la entrevista, le dice, pero esa no es razón ni para apresarlo, ni para poner en peligro su vida. Él le dice, su esposo solo ha llevado al país a un caos, como lo puede usted ver. Nunca me hizo caso. Lo único que puedo garantizar es que voy a ejercer mi influencia para que se respete su vida. Sarita, no conforme con esto, le entrega al embajador un escrito, un manifiesto, digamos, que dirigido
exclusivamente, directamente al presidente Taft, que era el presidente en turno en los Estados Unidos y que era muy poderoso, ¿sí? Y le dice, hágale llegar al señor presidente Taft este escrito que mando yo como esposa del presidente de México, el señor Madero, quien está en peligro de su vida. Nunca recibió Sarita ninguna respuesta. Muchos años después, Sarita se va a entrevistar con Taft. Fíjense, de eso hablaré dentro de un momentito. Pero en ese momento no hay ninguna respuesta ni del embajador, ni de nadie de la embajada. Prosigue el periplo de Madero y la mañana del 23 de febrero, en la prensa nacional aparece la noticia de la muerte de Francisco I. Madero y de su presidente Pino Suárez. Sarita va a reclamar esto, no se va a quedar sentada jamás. Y le dicen que el presidente trató de huir y por eso lo mataron. Y no es cierto. Se comprobó que al salir del coche que los iba a llevar ya arreglado con el embajador de Cuba, el señor Mark Sterling, que ofreció llevarlos a la estación del tren, acompañarlos en el tren a Veracruz para que de allí tomaran un barco, Madero, Pino Suárez y sus respectivas familias para irse al exilio que les ofrecía Cuba. Declara que en el momento en que Madero sale del coche para ser conducido a la estación del tren, es abatido a balazos por la espalda. Entonces, así termina terrible y trágicamente este primer intento democrático en México. Aquí, pero no estamos hablando tanto del proceso histórico como del personaje femenino que va a acompañar a todo este proceso. Sarita, ya muerto Madero, pide ver su cadáver y puede comprobar cómo fue que fue abatido a balazos por la espalda y reclama y le pide razones tanto a Huerta, con quien se entrevista también, como nuevamente con el embajador norteamericano. Allí le vuelve a pedir qué pasó, por qué no utilizó usted su influencia como decano del cuerpo diplomático, o cómo no pidió usted los buenos oficios del presidente Taft para salvar, si ya no la presidencia de Madero, por lo menos su vida y la de los hombres que estaban junto a ella. Pues no hubo nada. Años después, Sarita, que va a vivir, pues un momentito, voy a esperar. Sarita ve el cuerpo de su marido, lo lleva consigo, se le va a dar sepultura en el Panteón Francés, y Sarita sale al exilio con la familia de Madero, llevando el luto que llevó después durante muchísimos años, toda su vida, toda su viudez. Sarita va a estar un tiempo aceptando el refugio, el exilio que le ofrece Cuba. Después, paradójicamente, para mi manera de ver, va a vivir unos años en los Estados Unidos, poco tiempo en uno y poco tiempo en el otro, y mientras vive en los Estados Unidos, volvemos a ver su temple y pide una entrevista con el presidente Taft. Taft no la recibe directamente, sino una persona de su gabinete importante, y le dice que el presidente Taft nunca recibió
ningún aviso de ella, ningún manifiesto, ninguna carta de ella, ni ninguna indicio, ni ningún indicio de lo que había hecho el embajador Wilson. Posteriormente, el gobierno del presidente Taft, antes de que él saliera, ofrece una disculpa por esta situación. Para los historiadores nos preguntamos si es posible que un organismo, un funcionario del gobierno norteamericano, como es un diplomático, puede tomar decisiones de este calibre sin que tenga el apoyo de su gobierno central. Pero eso es una cosa que se ha quedado en veremos. Hay, como les dije ya anteriormente, muchos libros de historiadores nacionales, extranjeros, norteamericanos, alemanes, austriacos, franceses, que han estudiado la figura de Madero, no la de Sarita, pero sí la de Madero. Y esto ha sido una cosa que se quedó en veremos qué pasó, cuáles fueron las intenciones de los Estados Unidos frente a este gobierno de Madero. Antes de continuar con lo del propio gobierno de Madero, quiero terminar con lo que sucede con Sarita. Sarita va a vivir, como les dije, un tiempo en el exilio en Cuba, bajo los auspicios, bajo la cobija que le brindó el embajador Márquez Sterling. Posteriormente va a vivir un corto tiempo en los Estados Unidos. No sabemos, yo me pregunto si su intención de ir a los Estados Unidos por el que tenía una herida en el corazón, pero cómo es que vive allá, me pregunto si no fue para poder aclarar lo que había sucedido con el presidente y el presidente norteamericano y el presidente mexicano, y después ya regresa a la Ciudad de México. Los gobiernos revolucionarios que estaban cuando ella regresa, Venustiano Carranza, le va a dar una pensión de 30 pesos diarios, ¿sí? Bueno, era en 1915, 18, pero Sarita va a vivir una vida muy cerrada, muy austera, muy tranquila, también en la colonia Roma. Hay escritos de José Emilio Pacheco, por ejemplo, que dice que la veía pasear por la colonia Roma, donde él también vivía, y la Condesa, siempre vestida de negro, siempre tranquila, siempre en hechos bondadosos. Como les dije, fundó la Cruz Blanca, que también hay dudas sobre la fortaleza de la Cruz Blanca en México, como que fue una asociación un poco excesivamente de derecha. Pero Sarita muere a los 82 años en la Ciudad de México, en la calle, creo que de Quintana Roo 8 u 88, no sé. Y siempre bien aceptada por los gobiernos postrevolucionarios. Nunca buscó tener honores. Sí fue también ella sepultada en el Panteón francés. Y como les dije en un principio, muy poco se ha estudiado a Sarita Pérez. Hay un libro que quizá ustedes quieran consultar. Yo no lo he consultado respecto de Sarita porque yo hice mi investigación particular, pero está el libro de Sara Sefcovic que se llama La suerte de la consorte, que es sobre las esposas de los presidentes mexicanos. Y allí pueden ustedes ver muchas cosas muy interesantes. Continuando con la parte histórica, ya hablamos también en clases anteriores, en sesiones anteriores, que
el propio Victoriano Huerta, que es quien va a tomar la presidencia al terminar, al finiquitarse esta traición a Madero, va a encontrarse con que muchos revolucionarios van a estar muy lastimados, muy heridos por la traición de Huerta. Huerta, que era un hombre muy nefasto, un hombre conocidamente adicto a las drogas y al alcohol, va a recibir la presidencia de una manera constitucional. ¿Cómo fue? Cuando muere Madero y queda vacío el poder, Victoriano Huerta se da el lujo de no decir soy un traidor, soy un arrebatador del poder. Se hace un símil de traslado de poderes y un funcionario, León de la Barra, un funcionario, no vale la pena el nombre, un funcionario va a trasladar la presidencia a un presidente interino. A este presidente interino, cuyo nombre sí les voy a dar porque es de risa, ¿verdad? El señor Pedro Lascurain, va a caberle el honor de haber sido presidente de la República Mexicana durante 45 minutos, en lo que él recibe el poder y se hace otro faramaya, digamos, otro intento legal para hacerlo aparentemente firme, y se entrega el poder presidencial a Victoriano Huerta. Por suerte, hay veces que la historia hace o trata de hacer justicia, y todos aquellos que fueron compañeros de armas de la revolución, que no apoyaron a Madero durante su presidencia, pero que se enfurecen cuando este presidente, que finalmente sí llega al poder de manera legal, es asesinado por un traidor. Finalmente a Victoriano Huerta también se le expulsa y va a morir en una prisión en los Estados Unidos unos años después. Como les dije, Sarita va a poder terminar su vida tranquilamente. Se dedicó, y esto para mí que la estudié y que yo esperaba que siguiera su vida activa, su vida de lucha, no lo hizo. Sarita se dedicó a venerar la memoria de don Francisco. Su propia casa, ahí en la calle de Quintana Roo, se volvió como un museo con todas las fotos, las declaraciones, los escritos, en un lugar muy especial, el libro de la sucesión presidencial. En fin, se volvió como un templo de veneración hacia su marido. Como les dije, quizá también a esto contribuyó el hecho de que no tuvieron descendencia. Y ahí quedó a los 82 años Sarita. Sí se le hizo un sepelio muy atendido por los políticos. Creo que era el presidente alemán quien estaba en turno, y ella recibió todos los honores, pero a posteriori, ¿sí? Post muerte. Aquí lo que sí nos importa saber es que ella, que lo sobrevivió 39 años a la muerte de Francisco y Madero, no buscó nunca honores, ni oropeles, ni riquezas, ni nada. Vivió muy cercana a la familia de su marido, muy apreciada por sus vecinos, muy apreciada por la sociedad, pero hasta allí. Sarita ha caído mucho en el olvido. Y si bien pues sabemos que las mujeres caen o caemos, iba yo a decir, espero que no, en el olvido frente a maridos de renombre,
Creo que en el caso de Sarita, que supo imprimir a su persona un sello particular, la historia le haga un poco de justicia. Muchas gracias. No sé si hay preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto, o un comentario, lo puede escribir en el chat. Dora Corona te manda muchos saludos. Gracias. Nos preguntan, ¿qué tan cierta es la historia que Lascurain, que fue parte del gabinete de Madero, accedió a trasladar el poder a Huerta con la promesa de Huerta de que Madero y Pino Suárez irían al exilio? Sí, bueno, mira, cuando no sé quién me hace esta pregunta, pero gracias. Cuando Pedro Lascurain recibe el poder transitorio, como les dije, 45 minutos a que se lo traslada a Victoriano Huerta, ya para entonces es demasiado tarde para hacer cualquier promesa, porque ya para entonces se sabía de la muerte de Madero. La muerte de Madero se dio a conocer inmediatamente. Como les dije, una cosa que se menciona muchísimo en la historia. La prensa seguramente estaba ya enterada de que algo grave iba a suceder, porque la mañana del 23 de febrero, recién asesinado Madero la noche anterior, ya los titulares de los principales periódicos anunciaban la muerte de Madero. Entonces Pedro Lascurain no tenía nada que prometer ya, porque la vida de Madero ya se había terminado. Pero miren, por ahí hay, y estén pendientes, hay una obra de teatro muy interesante porque está muy bien documentada y hecha con mucho humor, que habla de estos 45 minutos del presidente Lascurain. Y es interesante porque nos muestra cómo en esos 45 minutos la idea de ser presidente se le sube a la cabeza a Pedro Lascurain. Claro que es una ficción. A ver si hay otra pregunta. Sí, nos pregunta Francis, ¿a qué edad asesinaron a Madero? ¿A qué edad qué? ¿Asesinaron a Madero? Mira, Madero nació en 1873, creo, 73, 72, y lo asesinan en 1913. Entonces es cosa de echar una restita de 1913 a 1872, porque como les dije, yo tengo muy presente no tanto la fecha de Madero, sino la fecha de Sarita, que nace en 1870. Él era 2 años menor que ella, nació en el 72 y lo matan en 1913. Shulamit, ¿podrías ampliar la diferencia entre la Cruz Blanca y la Cruz Roja? No tengo mucho conocimiento de eso. Mira, la Cruz Blanca es una cosa que Sarita lo va a hacer y que va a tratar, ella dice que esta es una asociación por la humanidad, no es una asociación como la Cruz Roja, que es de primeros auxilios, de emergencia para toda la gente, no. O la Cruz Verde, que no sé si se pueda todavía hablar de la Cruz Verde, que era para atender a los ya fallecidos. La Cruz Blanca tenía otra situación, otros deberes, era más bien una cuestión social, humanitaria, de lo que yo no he estudiado a fondo. La Cruz Blanca lo debería de hacer por mi cercanía con Sarita, lo haré. Pero lo que sí yo recuerdo cuando yo era muy chica, que se hablaba de la Cruz Blanca como una sociedad un poco de extrema derecha, que estaba bajo las órdenes del señor, la dirección, ¿no? Las órdenes del señor Brito Foucher. Y el señor Brito Foucher era un señor de extrema derecha. Mucho más no te puedo decir, perdón. Y también nos pregunta Linda,
si podrías recordar el nombre del segundo traidor y socio de Victoriano. Y algo... Hay muchísimos, hay muchísimos. Yo aquí al momento le puedo decir, por ejemplo, uno que, les recomiendo, bueno, aquí yo para lo que yo escribí en aquel entonces, ya yo tengo los escritos. Mira, aquí tengo uno, Juvencio Robles. Sarita recibe la promesa expresa de Juvencio Robles en nombre de Huerta de respetar la vida y permitir la salida al extranjero de los prisioneros y sus familias. Ahí tienes el nombre de uno de los... Y todo, nomás hay que ver el gabinete que después va a acompañar a Huerta. Y ahí está la serie de traidores que por fortuna no duraron mucho en el poder. Entraron otros. Nos dice Sara Sutton, que tuvo el gusto de conocerte en la Ibero, que es un placer escucharte, que eres muy clara y muy precisa. Muchas gracias, muchas gracias. Manda saludos Susi Dorenbaum también. Y nos preguntan si tienes el nombre, de casualidad, de la obra de teatro que nos platicabas. No me quise acordarme, la voy a buscar y te la mandaré, Alberto, para dárselas a conocer. Claro. Es de un escritor, un guionista de teatro que ha hecho otras cosas muy talentosas, joven, muy joven él, que ahorita con tanta cosa y COVID, no me recuerdo, pero sí lo tengo cercano y se los voy a hacer saber con mucho gusto para que de veras estén pendientes. De repente se presente en algún teatro universitario esta obra o en el Teatro de la Capilla o en así por 1, 2, 3 días, pero vale la pena correr e ir a verla cuando ya salgamos del COVID, naturalmente, porque es una delicia esa obra. Nos enseña mucho del momento histórico, de la situación del hombre frente al poder, de la mujer frente al poder, en fin, que es muy recomendable y les prometo que voy a buscar el título y se los voy a mandar a través tuyo, Alberto. Claro que sí. También nos dice Debbie Dunn que le tocó ver la obra con Bonilla. Esa es. ¿Ella se acuerda cómo se llama? Debbie, si te acuerdas, nos ayudarías mucho diciendo. Mientras, te quiero decir un comentario que también dice la misma Debbie. Nos dice, aparentemente la Cruz Roja no quería atender a los revolucionarios y aparece la Cruz Blanca como organismo neutral para atender a los heridos de ambos bandos y después se convierte en un organismo de ayuda social. Es muy clara esta explicación de quién, Debbie Dunn, que me escribe. No tengo el gusto de conocerte, Debbie, pero me escribes mucho y te agradezco. Pero sí es cierto, es como les decía yo, por eso también se llama Cruz Blanca, ¿sí? Por su neutralidad. No tenía yo conocimiento esto de que la Cruz Roja no había querido atender. Es que no sé si la Cruz Roja para la época revolucionaria estaba trabajando, pero qué bueno. Ahorita con estas pláticas todos y todas nos ponemos a investigar. Cartas marcadas. ¿No se llama Cartas marcadas la obra, Shulamit? No. Cartas marcadas, no. La estoy buscando en internet para de una vez... y también tengo aquí, como que aquí en la punta, el nombre del escritor de esta obra, que les digo, lo conozco personalmente, es un hombre joven, muy talentoso, pero como les digo, en 2, 3 días les prometo darles a conocer. Ahora, lo vi hace muchos años, la busqué después un tiempo y la encontré en un teatro universitario y cuantas veces la he podido ver, trato de asistir porque es muy simpática la obra, se ríe uno mucho, le hace a uno pensar, pero ahí dejémosla porque ahorita la verdad no me acuerdo del nombre. Muy bien. Rosy,
¿quieres hablar? Mientras tanto, te digo que Rebeca Lerman te manda muchos saludos, que es un placer escucharte. Gracias a todas. Las Curain o la brevedad del poder, nos dice Joyce Sidawi. Es muy posible, es muy posible. Allí, en la brevedad del poder, ¿tienes el nombre del autor? A ver si Joyce nos escribe. Mientras tanto, tratamos de que Rosy desbloquee su micrófono y nos diga lo que nos quiere decir. Solo agradecerle a Shu, ¿me oyen? Sí. Solo agradecerte, Shu, muy interesantes tus clases. Un beso. Gracias, Rosy. Sí, contesto a Joyce Sidawi, exacto. González Melo es el escritor y es la brevedad del poder. Gracias, sí, ese es. Así que les digo, estén pendientes de esa pequeña obra de teatro muy valiosa. Sí, también Rebeca Rosenthal nos contestó lo mismo. Hicimos un gran equipo todos aquí. Gracias a todas, a todos. A ver, Rosita, si quieres hablar. Sí, sí me oyen, ¿verdad? ¿Se oye? Sí, te oímos, Rosita. ¿Sí? Bueno, me parece magnífica la conferencia. Esta mujer, Sarita Pérez, era una gran mujer. No era una luchadora ella misma con las ideas, pero era cómplice del marido y lo siguió hasta las últimas consecuencias. No cualquiera mujer en esa época se hubiera atrevido a hacer una cosa así. Era, según yo, como para que la mencionaran en la historia de México. Nada. Tienes toda la razón, Rosita. Yo pienso lo mismo. Siempre he buscado mucho, como les digo, yo desde que me enteré que ella se había enfrentado a todas las dificultades con la huelga de las mujeres cerilleras, que era un espacio de trabajo muy numeroso y muy aguerrido, mujeres muy aguerridas, y ella sí pequeñita como era, allí fue a arengar a las mujeres, a escuchar todas sus demandas y a tratar de buscar solución. Así lo hizo en muchas ocasiones y tienes razón, yo creo que a ella quizá muchas otras mujeres no se les ha hecho justicia. Yo por eso he tratado de rescatar algunas de estas mujeres, pero solo a las que tengo acceso a los documentos reales, ¿sí? Como fue lo de Sarita o lo de doña Carmelita. Aunque hay muchos, como les digo, les recomiendo a quien tiene este interés, el libro de Sara Šefčovič es magnífico y habla de todas las esposas de los presidentes del siglo XX. Hablando de libros, Shulamit, nos preguntan si escribió alguna autobiografía. No, fíjate que no. Yo estuve muy en la búsqueda de esto. Concedió, y las hay relatadas, concedió muchas entrevistas porque mucha gente se interesó para la época de los años de 30 y tantos, 40, en entrevistarla y en su casa en la colonia Roma. Y hay periodista norteamericano que también le entrevistó y que también le sacó todo este rencor, la enfrentó al rencor que ella sentía contra el embajador y contra el presidente Taft por la falta de respuesta. Hay diversas entrevistas, pero no se escribió un autor, ni ella escribió su autobiografía, ni nadie ha escrito más que algunas conferencias y algunos artículos periodísticos como el que escribí yo y como el de Sara Šefčovič. Shulamit, reflexiona, Debbie, sobre que es interesante que se casó tan grande, especialmente en esa época. Ella se pregunta cuál fue la razón. ¿Nos puedes hablar un poco al respecto? Bueno, mira, sí, yo también me he preguntado eso. Mira, Sarita era una mujer de Querétaro,
de una familia latifundista, un terrateniente, no le voy a decir latifundista, un terrateniente, que no tenía mamá, que yo creo que esto es muy importante. Una mamá siempre está como, no solo la mamá judía, a todas las madres les interesa que sus hijas se casen. Sarita no era fea, pero no era muy agraciada tampoco. Tenía una carita muy pequeñita, una carita como de ratoncito, parecía muy tímida, pero después la historia nos muestra que no tuvo nada de tímida cuando, como dijo Rosita Engelmayer, cuando la historia se lo demandó. No sé, también Madero tenía 30 años cuando se casa, ella tiene 32 o 31 y 33, algo así. Ya no son chamacos que se casan, ya son gente. También Sarita empieza su noviazgo con Madero y su noviazgo va a durar 6 años, porque ella lo sigue, mantiene esta correspondencia epistolar, como les dije, muy amorosa. Nomás hay que leer las cartas de don Francisco y dices, wow, qué amoroso, qué romántico, qué entregado para ella. Entonces ella lo esperó 6 años, ¿sí? Entonces, y luego cuando se casan, lo acompaña en sus campañas y son otros años. Y allí quizá por eso no tuvieron hijos, no sé, pero pues sí se casó grande. ¿A qué lo atribuyo? Al destino, puede ser. Le tocaba este destino casarse con este hombre, vivir esa cita con la historia, y se esperó, porque probablemente no le faltaría allí en San Juan del Río o en Arroyo Zarco o en el mismo Querétaro, que era y sigue siendo muy, muy sofisticado, algún novio, porque era una chica rica, aunque no bonita, no guapa, agraciadita, digamos. Shulamit, gracias a Joyce Sidawi, encontramos en YouTube la obra completa que nos platicabas. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Se ¿Y las acabo de... yo la puedo ver? Sí, de hecho se las acabo de poner en el chat, el link. Ajá. A todos. Y si quieres, ahorita yo te la mando a ti Por personalmente. favor, miren, les recomiendo de veras, después de lo que hemos estado viendo de Porfirio Díaz, de Madero, del siglo XX mexicano, esta obra es muy agradable, muy simpática. Te agradezco, Joyce, y te agradezco, Alberto, y disfrutemos de esta obra. Yo creo que va a ser un corolario muy interesante para esta plática. Rosy, ¿quieres hablar? Si alguien más tiene alguna pregunta o algún comentario, bienvenido. Lo pueden hacer también la gente que nos está viendo en Facebook. Por cierto, nos agradece de nueva cuenta Susi Dorenbaum una vez más. Gracias por el viaje que nos das cada semana por la historia de México. Gracias, Susi. Y bueno, si nadie más tiene preguntas o comentarios. Yo tengo una pregunta, ¿se puede todavía? Sí, claro. ¿No tenía ella, Sarita, el poder sobre su marido? Porque tengo entendido que Madero era una persona muy naïf, les creía a todos, muy, no sé, espiritualista, yo qué sé. Ella, no, o espiritual, ¿no podía ella, con su preparación, influir en él para que ponga los pies sobre la tierra? Bueno, que es una buena pregunta, pero mira, te la puedo contestar desde el primer momento. Cuando ellos vivían recién casados, cuando ellos viven en San Pedro de las Colonias, o antes, cuando él está estudiando y aprendiendo y trabajando, y ella está esperando el matrimonio y tarda tanto en llegar, pues se ve que ella se plegó a los deseos y a las necesidades de Francisco. Posteriormente,
lo que sí fue evidente, cuando él empieza, como les dije, cuando le entra el gusano de la inquietud revolucionaria, mientras ellos vivían tranquilamente en San Pedro, las colonias en el norte, tranquilos, dueños de fortuna y dueños de una vida tranquila, Sarita trata de disuadir a Madero, a su esposo, de que no le entres a la política, estamos viviendo muy tranquilos, y no lo logra. Porque mira, si bien es cierto, una de las cosas que se habla mucho y se critica y hasta se burla de Madero es su ingenuidad, que sí fue muy ingenuo en el lugar, en el espacio donde menos debe haber ingenuidad, que es la política. Él fue ingenuo en muchas ocasiones. Se habla mucho de que era espiritista, que consultaba espiritistas. Acordémonos que el rey Saúl, nuestro rey Saúl, en la Torá también dice que le criticaban mucho que era espiritista. Yo me imagino que ante graves problemas se buscan algunas otras canales para comunicarse con el más allá o algo, pero eso no es para echarle en contra. Muchos presidentes en el siglo XX han consultado espiritistas, pero lo que sí te puedo asegurar es que Sarita respetó a su marido desde cuando ella se dio cuenta que lo que ella le pedía, disuadirlo de entrar a la política, no funcionó. Ella se entró a la política de lleno y en lugar de que él le hiciera caso a ella se entregó por completo a los ideales de su marido. Así es el mundo femenino. Gracias, Shu. Gracias. El libro de Sara Sepsovich está buenísimo, al quien le interese. Sí. Nos dice Linda Lichi, nos dice, quizá él veía las inequidades y pensaba ayudar. Madero, pero claro. Madero fue un hombre de bien, ¿sí? Madero sí fue ingenuo, quizá por haber sido un hombre consentido de la fortuna, de la educación. No sabemos por qué, porque psicóloga no soy ni nadie lo ha sabido, pero de buena fe y de buenas intenciones siempre fue Madero. Desde que estaba en la escuela, en las universidades en Estados Unidos, como les digo, yo pedí los cardes académicos de uno y otro. De Madero me fue mucho más difícil conseguir. De Sarita lo recibí a la semana. De Madero no tanto, pero lo que sí se puede ver en algunos de los anuarios norteamericanos que consulté, era un hombre estimado por sus compañeros norteamericanos. A muchos le decían Shorty por chaparrito, pero decían Shorty is a good guy, es una buena persona. Entonces, Madero fue un hombre de buenas intenciones, pero en la política no basta con las buenas intenciones. Muy bien. Si alguien más tiene algo que decir, por favor escriban en el chat. Cuando hablas, Rosy, de las inequidades, como les dije brevemente, él mientras estuvo trabajando allá con su padre, sus propiedades en el norte, él se preocupó mucho de que todos los trabajadores del campo, que el papá pues lo admitió, tenían mucho respeto por su hijo Francisco, que se les diera mejores viviendas a los trabajadores del campo, que recibieran una remuneración adecuada. En fin, sí estaba muy pendiente de las inequidades y pensaba ayudar, para contestar a tu pregunta, Rosy. O Linda, ¿quién fue la que me preguntó eso? Linda. Muy bien, pues al parecer es todo, Shulamit. No tenemos más preguntas ni comentarios. Pues nada más agradecerles a todos y todas por su compañía, por sus preguntas.
y espero que nos veamos el próximo miércoles. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias a ti, Shulamit. Que estén bien todos. Bye.